El Museo de la Revolución en la Frontera te invita a disfrutar de su nueva serie titulada Murev, Tradición y Leyenda de Ciudad Juárez, donde los personajes de la historia vibran por narrarte su paso en algunos periodos de la Revolución Mexicana. Una mezcla entre leyenda e historia es lo que veremos en esta ocasión. Hagamos tradición oral con la historia de Ciudad Juárez. Buenos días. Es un placer para mí el darles la bienvenida a este recorrido en el Museo de la Revolución en la Frontera, el Murev. Mi nombre es Venustiano Carranza. Me trae gratos recuerdos el estar en este lugar. Como bien saben ustedes, yo llegué a ser presidente de esta bella nación, de México. Pero para llegar a ese puesto, una serie de sucesos a lo largo de la historia de este país tuvieron que llevarse a cabo. Uno de los más importantes, la Revolución Mexicana, de la cual fue partícipe, apoyando al señor Francisco I. Madero desde el inicio de la misma revolución. Pero me gustaría comentarles un poco de cómo fue la manera en la que me integré a este movimiento. Mi carrera política comienza en mi ciudad natal, Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila. Desde pequeño, mi padre Jesús Carranza nos inculcó un gran patriotismo, un amor por este nuestro país, México. Sobre todo, idealizado por el gran presidente de la nación, don Benito Juárez, un hombre que merece sumo respeto y admiración de todos nosotros. Gracias a él, en 1857, nosotros como mexicanos tenemos garantías en la Constitución, derechos y también obligaciones. La obligación de cuidar la soberanía de nuestro país, de cualquier invasor, ya sea externo o un enemigo incluso interno. Es por eso que en 1910, al ver que el señor Porfirio Díaz se negaba rotundamente a dejar el poder en manos de generaciones más jóvenes, con ideas nuevas para el progreso de nuestro país, y a pesar de que durante el porfiriato yo fungí como presidente municipal de mi ciudad natal, Cuatro Ciénegas, y que mi intención era llegar a gobernador, apoyado siempre por Bernardo Reyes, a quien el señor presidente Porfirio Díaz mandó en una diligencia a Francia y por lo tanto perdí el apoyo para llegar a esa gobernatura. Me doy por enterado que en 1910 el licenciado Francisco I. Madero estaba organizando un movimiento revolucionario para derrocar a la que se conocía como la dictadura de Porfirio Díaz. Es por eso que en 1910 viajo a la ciudad de San Antonio, Texas, en el lugar que me encontraré con Francisco I. Madero para ofrecerle mis servicios, que aunque no fueran militares, mi experiencia política podría ser de gran ayuda para el movimiento. Y es así, cuando inicia la Revolución Mexicana, aquí precisamente en Ciudad Juárez, después de la batalla de Juárez precisamente, el señor Francisco I. Madero me otorgará la gobernatura del estado de Coahuila. También me nombrará ministro de guerra y de la milicia. Lamentablemente, años después, con el fallecimiento, el asesinato del señor Francisco I. Madero, el país estaba hundido en un caos que la misma revolución había propiciado. Existían varios bandos que, si bien peleaban por los mismos ideales, no lograban concretar una sola revolución para quitar al entonces usurpador gobierno de Victoriano Huerta. Es entonces que veo la oportunidad de hacer mi labor como ciudadano y restablecer el orden constitucional
que se había perdido con el gobierno de Victoriano Huerta, que de manera usurpadora llegó al poder. Es entonces que en 1914 constituyo el Ejército Constitucionalista, del que me nombraré primer jefe, no como militar, sino como un ciudadano, como cualquiera de ustedes, con un amor a su patria. Apoyado entonces por el ejército de Francisco Villa, de Emiliano Zapata y de todos los demás revolucionarios, logramos derrocar al gobierno de Victoriano Huerta. En 1914 también hice un llamado a todas las fuerzas revolucionarias para reunirnos en Aguascalientes, en la Convención de Aguascalientes. Es ahí, en la Convención de Aguascalientes, donde el ejército de Francisco Villa y de Emiliano Zapata me desconocen como líder del ejército constitucional, y comienza una batalla entre ambos ejércitos. Afortunadamente, me vi apoyado por varios generales, entre ellos Álvaro Obregón. Después de varias batallas en contra del ejército de la División del Norte y del ejército zapatista, logramos salir victoriosos. Y en el año de 1916, en el mes de septiembre, convoco a elecciones para elegir a los diputados que conformarán la Asamblea Constitucionalista. Por cada 70,000 habitantes habría un diputado que lo representaría en dicha asamblea. De esa manera, el 1 de diciembre de 1916 se conforma la asamblea y comenzamos a ver cuáles iban a ser los artículos que se añadirían y que se cambiarían para beneficio de los ciudadanos, de todos los mexicanos. Porque es importante recordar que toda la revolución se trataba de regresar las garantías a los campesinos, a los trabajadores, a los niños, y es por eso que 3 de los artículos más importantes y de los que sufrieron más cambios fueron los competentes a dichas áreas. En el artículo 27 se garantizaba el derecho a la tierra de todos los campesinos. En el artículo 127 se garantizaba que todos los obreros tendrían derecho, se garantizaban también las horas laborales y su pago justo por el trabajo realizado. Además del artículo 3, que garantiza que todo ciudadano mexicano, sin excepción, tenía derecho y tiene derecho a la educación. La asamblea tuvo lugar entonces del 1 de diciembre de 1916 y finaliza el 31 de enero, promulgándose oficialmente el 5 de febrero de 1917 la Constitución mexicana. Toda una vida de lucha y de amor por este país concluyó con ese trabajo. Me enorgullece decir que la Constitución que ahora rige en este país tuvo lugar después de esta Revolución Mexicana. Lamentablemente, para que todas las garantías y derechos por las que se peleó en la Revolución Mexicana quedaran plasmadas en la Constitución, hubo que derramar la sangre de muchos valientes mexicanos, entre ellas la de este que hoy les habla. Sin más por el momento, les agradezco que me hayan acompañado en este recorrido y les hago la invitación de que sigan leyendo, informándose sobre la historia de este gran país. Alimenten ese amor por su patria, por si es necesario defenderlo, no con las armas, sino de manera diplomática, conversando, siempre tratando de llegar a la soberanía de este país. Muchas gracias y pasen bonita tarde.